Padre, te damos muchas gracias por la ciudad de Malambo. Declaramos en el nombre de Jesús que es la ciudad de gracia, una ciudad con tu sangre sobre ella, que tú la guardas, la cuidas, Señor. Tú has dicho, le prometiste a Abraham que si por 50 justos que hubiesen en esa ciudad no destruías a Sodoma y a Gomorra, en Malambo hay más de 50 justos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia, que tu amor sea derramado sobre ellos hoy. No permitas que la ceguera en que ha puesto el enemigo en ellos, que esas vendas permitan que se apodere de ellos todo espíritu de división, todo espíritu de rabia, de odio, de perversión. Declaramos en el nombre de Jesús tu espíritu de paz, de sosiego, de prudencia y de sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Bueno, el Señor en estos días me enseñó algo que yo hoy quiero compartirles a ustedes. Y le hemos puesto por título, porque me ayudó mi esposa, incorruptibles en un ambiente corruptivo. Para los que apuntan, incorruptibles en un ambiente corruptivo. Y me asesoré del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y busqué qué es ser corruptible. Corruptible tiene una definición muy sencilla, que puede corromperse. Un momentico. Ok, que puede corromperse. Corruptivo, dícese de lo que corrompe o tiene virtud para corromper. Y corrupto es algo que está dañado, perverso o torcido. Entonces hagamos un ejercicio como si estuviéramos en el colegio, una ecuación matemática. Dice, corruptible más corruptivo igual a corrupto. ¿Listo? Ahí lo tienen. Como toda ecuación tiene variable y tiene constante. Sí, lo que pasa es que soy ingeniero, entonces necesito ubicarme desde un punto, ¿sí? Entonces, la variable aquí es corruptible, la constante es corruptivo. ¿Qué quiere decir una variable? Que tú la puedes cambiar, ¿sí? X, la puedes cambiar, la constante no se cambia, permanece. Entonces, ¿qué quiere decir? Corruptible lo podemos cambiar y entonces la ecuación va a ser diferente. Corruptivo siempre va a permanecer. Un ejemplo, tenemos una manzana, la partimos por la mitad, más el oxígeno va a ser igual a ¿qué? A una manzana oxidada. ¿Usted se la comería? La cosita. Pero si le quitamos la parte oxidada ya se puede comer, ¿cierto que sí? Esa parte ya nos ubicamos. Ok, una pregunta. Una reja de hierro, ¿dónde se corroe más rápido? ¿En Cartagena o en Bogotá? En Cartagena, ¿por qué? Porque es un ambiente altamente corruptivo, ¿sí? Y el hierro sufre una reacción química con la sal y se corroe y se pone oxidada, ¿sí? Eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Nosotros somos seres humanos, ¿sí? Pero entonces y lanzo la primera pregunta, ¿somos corruptibles o no? Yo quiero que la apuntes para que la tengas en cuenta. ¿Yo soy corruptible o no soy corruptible? Y vamos a leer la palabra para enfocarnos si realmente yo soy corruptible o no. Y para que, ahorita les digo el versículo, para que nos ubiquemos bien en este sentir de si soy corruptible o no soy corruptible. Y el Señor me enseñaba en una conversación que ocurrió hace muchísimo tiempo, una conversación que causó muchos problemas en el mundo. Por acá en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis o no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y por una mala conversación una mujer cambió la costumbre de ser obediente a desobedecer. ¿De quién creen que estoy hablando? ¿De quién? Ustedes son el auditorio más inteligente que hay. Génesis 3, versículos del 1 al 7.
Por una mala conversación se dañó la buena costumbre de Eva que tenía de obedecer al Señor. En esa conversación Satanás implantó una duda en el corazón de Eva y después contradijo de frente la palabra de Dios. Por favor, los de audiovisuales, si me puede ayudar con Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Allá la tienen en Reina Valera, yo la tengo por acá en otra versión. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto? Escuche con atención. Que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín. ¿Eso era verdad o era mentira? Mentira total, ¿sí o no? Pero entonces con esa mentira Satanás muy sigilosamente implantó una duda en el corazón de Eva. ¿Será que sí? ¿Será que no? Sigamos leyendo. La mujer le respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en el medio del jardín. Ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Así había dicho Dios, que iban a morir, ¿cierto? Pero la serpiente contradice esa palabra. Con seguridad no van a morir. ¿Quién dijo eso? Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, van a ser como Él, van a comprender todo, lo bueno y lo malo. Y así, por esa mala conversación que sucedió, entró el pecado al mundo. Entonces, ojo con las malas conversaciones, porque pueden corromper las buenas costumbres de nosotros. ¿Qué estamos hablando? ¿Con quién estamos hablando? ¿Con quién estamos andando? ¿Qué nos está diciendo las personas que están a nuestro alrededor? ¿Están matando nuestra fe? ¿Están matando los principios que Dios ha establecido en tu corazón? ¿O es que los principios que Dios ha establecido en el corazón de cada uno de nosotros no son lo suficientemente fuertes y están suficientemente enraizados como para que cualquier idea que la gente venga a venderte, tú la compres fácilmente? A mí me encanta el Señor en su palabra porque es claro, es preciso, es muy preciso. Si el Señor te dice no peques, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos una naturaleza corruptible en nuestro corazón. Fácilmente se puede manipular y corroer. Pero el Señor también dice en su palabra que el Señor Jesús ha vencido el mundo. ¿Y quién vive en nosotros? El Señor Jesús. O sea que también nosotros podemos vencer al mundo. O sea que no necesariamente nosotros tenemos o debemos comprarle las ideas al enemigo que viene con sus dudas de una manera sigilosa, muy sencilla, muy como secreta. Y nosotros permitamos que esas dudas entren al corazón. Porque ¿qué va a suceder? Va a suceder lo que le pasó a Eva. Y por esa causa cayó. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora quiero comparar otra mala conversación, pero con un mejor fruto. Con un fruto que no se dejó corroer, que no se dejó corromper. Y esta conversación está en Mateo 4, del 1 al 11. Jesús habla ahí, sostuvo una conversación, ¿en dónde? ¿Y por qué sabían que era en el desierto si yo no había dicho en dónde? Ni con quién. Pero efectivamente sí. Jesús tuvo una conversación con Satanás en el desierto cuando fue tentado y él estaba por ahí ayunando 40 días y 40 noches y Satanás vino a tentarlo. ¿Qué le propuso Satanás a Jesús? Si tú eres el Hijo de Dios, pues coge esa piedra, conviértela en pan y cómetela. Sencillo. ¿Jesús lo podía hacer? Yo creo que sí. ¿Y cuál fue la otra tentación? Lo subió a lo más alto de un monte y dijo, tírate y el Señor tu Dios va a enviar ángeles para que te sostengan. ¿Sí? Y después, ¿cuál fue la otra tentación? Si postrado me adorares, yo te entregaré todos los reinos de la tierra. ¿Estoy equivocado?
Unas tentaciones bastante, pero bastante fuertes, ¿cierto? Pero aquí lo que me impresiona es cómo Jesús respondió ante esta tentación. Dice Mateo 4, a ver. En la primera, 4:4, en la primera tentación, ¿cómo respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale o que viene de Dios. Y en la otra tentación dijo, pero también está escrito que no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y en la otra tentación que dijo, largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, como ustedes son bastante inteligentes, cuando vengan esas malas conversaciones, ¿qué hay que decir? Porque escrito está. Y todos hemos sido en algún momento tentados con conversaciones muy vanas que para nada han ayudado a nuestra vida. Muchas veces, y yo creo que la más común, es cuando no tenemos plata para cubrir con una obligación financiera. Y muchas veces vamos a pedirle ayuda a un banco, a una entidad financiera. Eso es lo primero que se nos pasa por la mente. En otras ocasiones, personas que no conocen al Señor, no han tenido el privilegio de amar a Jesús, van al pagadiario. Pero realmente la palabra que ha dicho cuando te hace falta algo, Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está escrito en la palabra. De esa manera debemos responder cuando viene una tentación a tu vida, de cualquier índole, de lo que sea. Hay palabra de Dios. Entonces, con estos dos puntos, con esa conversación muy cortica entre Eva y Satanás, o entre Jesús y Satanás, la decisión está en tu mano. ¿Qué vas a responder? ¿Cómo vas a actuar ante una mala conversación? ¿Cómo vas a actuar ante una situación que no necesariamente sea una conversación? Puede ser cualquier situación, la que sea. Imagínese, usted en esa semana pudo haber haberse encontrado ante alguna situación así, que pudo haber sido corruptivo para usted, y pudo haber causado en su corazón un cambio, una oxidación. Lo pudo haber convertido usted en una persona corruptible. Pero esto va a nuestro carácter, definitivamente esto toca nuestro carácter. Más adelante vamos a responder otra pregunta, pero la decisión está en tus manos, en ser corruptible o no. Recuerda que en la ecuación solamente hay una variable, es esa. ¿Soy corruptible o no soy corruptible? De eso depende que la ecuación cambie. Hay otra parte de la variable que es la constante. La constante es corruptivo. El oxígeno, cuando actúa sobre la manzana, el oxígeno se puede cambiar. No lo podemos cambiar. El oxígeno está en todas partes. En todos lados hay oxígeno. En su cuarto, en el baño, en el patio, en la casa, donde usted se mete hay oxígeno. Hasta en el agua hay oxígeno, pero usted no lo puede absorber. Necesita otras cosas para absorber el oxígeno del agua, pero hay oxígeno en todas partes. Entonces, esa partecita es algo con lo que nosotros debemos luchar. El ambiente, la parte corruptiva, nunca se va a poder cambiar. Donde tú te metas, siempre va a haber algo o alguien que ponga tentación delante de ti. Y aquí, para que respondas otra pregunta que te voy a lanzar, ¿cómo no ser corruptible? Es una buena pregunta para responder. ¿Cómo no ser corruptible? Para que un material no sea corruptible, por ejemplo, como el acero, que le hacen una aleación y se convierte en acero inoxidable, es como un recubrimiento, es como una película que le ponen al acero a una alta temperatura para que no se oxide, ¿sí? Para que este material se convierta en un material no corruptible.
nosotros necesitamos un recubrimiento como el acero para no ser corruptible. Jesús nos modeló a no ser corruptibles. Y para esto nosotros debemos ser llenos de la palabra de Dios. Ese es el recubrimiento que necesitamos. Que la palabra de Dios inunde nuestro depósito. De tal manera que cuando se presente esa situación corruptiva, tú puedas responder como respondimos ahorita, como respondió Jesús, escrito está. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a responder ante una situación corruptiva? No podríamos, ¿cierto? Pero necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos responderle a esa tentación, escrito está. Y después decirle con toda propiedad, lárgate, porque escrito está. Y a esto los animo, mis amigos, mis amados, a que seamos llenos de la palabra de Dios. Sin esto, nosotros no podríamos ser revestidos. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está claro, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Necesitamos alimentar nuestra fe. La palabra de Dios tiene solución para todas las cosas, todas absolutamente. Mira, estás pasando por una situación de enfermedad. Isaías 53:5, tienes una respuesta. Dice la palabra, escrito está: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escrito está. ¿Estás afligido? ¿Estás triste? ¿Te sientes solo? ¿Por momento estás alegre y al ratico ya estás deprimido? Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, dice Isaías 51:3. Escrito está. Hasta para los enemigos hay palabra. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hasta para la suegra ese versículo sirve. Bueno, para los que la suegra son enemigos. A mí mi suegra me ama, qué bendición. Pero debemos estar llenos de la palabra de Dios. Para todo hay palabra, para todo hay palabra. La Biblia es un libro donde está, toda la Biblia es palabra de Dios, pero ahí no es toda la palabra de Dios. Dios es demasiado grande para meterlo aquí en la Biblia. Hay otra palabra que es la palabra revelada, y es la palabra que el Señor te revela a través de su Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Espíritu Santo? Cuando estamos orando, entramos a hacer nuestro tiempo a solas con Dios. Padre bueno que estás en los cielos, te bendigo, amén. Y salimos. ¿Y por qué no esperamos un momento? Nos quedamos callados, y el alma también la callamos, y la mente la callamos por lo menos 15, 20 minutos, y esperamos a que el Señor responda a nuestra oración. Ahí callados, esperando que Jesús hable a nuestro corazón. Eso también es palabra de Dios. Y en esa manera también somos edificados. Y con esa palabra nosotros podemos tener un escudo para apagar los dardos del enemigo. En Efesios 6 está toda la armadura. No voy a entrar en detalle con la armadura de Dios, porque ya eso es una tarea que usted debe hacer. Pero es importante, mis amados, que nosotros entremos en comunión con el Señor. Es importante para nuestra vida ser edificados por la palabra de Dios. Anoche mi esposa me enseñaba una historia. Ella me decía que una pareja de esposos llegaron a una casa y empezaron a sembrar unas enredaderas para llenar la casa y decorarla con una enredadera que se ven bien bonitas, ¿no? Para los que les gusta.
Entonces esa pareja empezó a sembrar enredaderas y hubo una parte de la casa que quedó en blanco. Y ellos venían y le echaban abono y le echaban agua y nada, no funcionaba nada lo que hacían. Llamaron a un jardinero, llegó el jardinero, empezó a investigar por todas partes y llegó al punto y dijo, claro, ya sé qué es lo que pasa. Sí, señor, cuéntenos qué es lo que sucede, por qué no se llena este espacio blanco de la enredadera. Entonces le digo, lo que pasa es que la enredadera necesita espacio para que su raíz crezca y no tiene suficiente raíz para crecer. Y de esta manera también nosotros los cristianos necesitamos que en nuestro corazón haya mucha raíz de la palabra de Dios para crecer. Por eso en muchas ocasiones hemos visto personas que vienen a la iglesia, se sientan, duran 3, 4, 5, 7 años sentados en la misma banca y no pasa nada en esa vida. Porque la palabra de Dios no ha dado fruto en su corazón, porque es una semilla que ha llegado al corazón y que no ha encontrado una buena tierra para que eche una raíz profunda y dé un fruto que permanezca para siempre. Y eso es lo que queremos. Cada uno de nosotros debemos ser animados en esta mañana para que nuestro corazón, determinarnos a que nuestro corazón sea un corazón con tierra buena, tierra fértil, que dé fruto a su tiempo, para que nosotros podamos ser de bendición para otros, no quedarnos con esto que, no, esto es mío. Y mucha gente allá afuera necesita a Jesús, lo que tú tienes, no se lo presento a nadie. Y nos volvemos cristianos egoístas. Toda la bendición de Dios es para mí, no la comparto con nadie. Y así no es. Todos hemos sido llamados por Dios. Dice la palabra que Él está a la puerta y llama. Y todo aquel que abra, yo entraré con Él. Pero eso también es una palabra para la iglesia. El Señor también está tocando tu puerta para que lo dejemos entrar realmente a nuestro corazón y Él sea el Señor real de nuestra vida. Hay muchas veces, y también en mi corazón hay muchas áreas que decido por mí, pero en todas las áreas de mi vida Dios debe decidir por mí. Eso es que Él sea Señor de mi vida. Yo estoy tomando muchas veces decisiones que no me corresponden a mí, no me competen, pero al final del día termino con un dolor de cabeza increíble. ¿Por qué? Porque he tomado decisiones por mí. Tercera pregunta para respondernos: ¿cómo no caer en corrupción? ¿Cómo no llegar a ser corruptos? Todos hemos sido tentados en alguna ocasión. Pero mis amados, como dice la palabra, ninguno ha sido tentado por Dios. Nosotros hemos sido tentados por nuestra concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? No es el deseo carnal solamente, no es el deseo sexual. Esa concupiscencia va más allá. Esa está difícil de pronunciar, concupiscencia. Esa concupiscencia es el deseo de tener cosas materiales, el deseo de tener cosas físicas. Y para esto Dios nos dio una palabra en Éxodo: no codicies los bienes de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo. Pero la concupiscencia que hay en nuestro corazón, que muchas veces nos hace voluble, nos hace susceptibles a un ambiente corruptivo, nos lleva a desear esas cosas. Y entonces en nuestro corazón empieza a crecer algo que se llama la codicia. Y esto enceguece, no es más que amor al dinero. Jesús lo dijo: no vas a poder servir a dos señores. O amas a uno o aborreces al otro. Y no se comparó con otra cosa sino con el dinero. Eso es para estar alertas. ¿Qué está pasando en mi corazón con el dinero? Hace poco nos enseñaban en Héroes, hace rato no vengo, por otras cuestiones, no es porque no quiera, ojo. Nos enseñaban en Héroes que el dar el diezmo es obedecer a Dios. Eso es no ser generoso, es obedecer a Dios. Pero el dar ofrenda
Eso es ser generoso. Dar más allá de lo que me piden, eso es ser generoso. Y ahí es donde realmente uno empieza a darse cuenta si uno tiene amor al dinero o no. Cuando uno empieza a dar más allá de lo que le piden. Cuando ya usted no da ni siquiera lo que el Señor le está diciendo que dé, ya ahí mi hermano ore muchísimo, ayune bastante, porque es una situación más compleja. Eso es una idolatría totalmente al dinero. Pero entonces, volvemos aquí, cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Santiago 1:13 para los que escriben. Santiago habla acerca de esto. Mira, si antes de que conociéramos nosotros a Jesús vivíamos en depresión, el enemigo va a buscar la forma de que tú vivas alguna situación para deprimirte. Él no te va a tentar con lo que tú no eras débil. Si antes de conocer al Señor tú fumabas, el enemigo no te va a tentar con la comida, te va a tentar con el cigarrillo. Porque Él no va a perder el tiempo. Él quiere tentarte con lo que Él sabe que vas a caer. Entonces tengamos mucho cuidado. Por favor, no abandonemos nuestras áreas que fueron débiles en algún momento. Las personas que sufrieron de depresión, que se sentían afligidas todo el tiempo, que en cualquier momento están alegres, gozosos y al ratico ya están cabizbajos, tristes, no pueden abandonar la oración. Necesitan todo el tiempo esa píldora de ánimo que Dios le dé en el tiempo a solas con Dios. ¿Por qué? Porque ese estado de ánimo, esa aflicción en la que vive, esa depresión en la que vive, incluso nos lleva a tomar decisiones de suicidio. Mucha gente se ha suicidado por depresión y tiene muchísimo dinero y tiene mucha fama y tiene mucho poder económico y se han suicidado por depresión, porque no han encontrado una razón en sus vidas. Pero no debemos dejar entonces nuestras áreas débiles solas. Por esto traigo a colación en este momento la vida de un personaje que nos ha bendecido muchísimo en esta época, y fue Daniel. Daniel, del linaje real de los príncipes, muchacho en que no había tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey. ¿Usted es idóneo para estar en el palacio del rey? No se lo creen, ¿cierto? ¿Usted es idóneo para estar en el palacio del rey? Daniel era un hombre, un muchacho, idóneo para estar en el palacio del rey. Ananías, Misael y Azarías, muchachos de Judá que fueron capturados por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fueron llevados cautivos. Usted conoce la historia, ¿no? Y a ellos les apartaron en un grupito que iban a estar delante del rey, pero también les apartaron una ración de comida específica. Pero ellos tomaron una decisión. Propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel capítulo 1, verso 8. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Ellos decidieron comer verduras, legumbres, agua. Pero por culpa de Daniel estamos en ayuno hoy. No. Más bien gracias a Daniel, ¿cierto? Estamos ahora buscando el rostro de Dios, declarando que el hambre
por su palabra, por su presencia y por Dios sea mayor en nuestra vida. Así como lo era Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Usted está orando 3 veces al día? Muy bien, lo felicito. Daniel propuso en su corazón con sus amigos no contaminarse, pero al cabo de 10 días, ¿cómo era su rostro? De mejor aspecto. Dígale al que está a su lado, tú tienes un hermoso aspecto hoy. Ya va más de 10 días. Qué hermoso aspecto tiene, Pastora Gladys. Sí, yo también tengo un hermoso aspecto. Gracias, pastora. Todos tienen un hermoso aspecto en esta mañana. Ojo, Daniel se determinó a no seguir las reglas impuestas por el sistema. No se sujetó a las ideas ni a los principios de este mundo. Decidió ser hallado fiel delante de Dios. ¿Cómo no ser corruptibles? Decidir en el corazón no ser contaminado. Es cuestión de decisión. Decida antes de que a usted se le presente la situación de tentación. ¿Qué sucedería si yo fuera tentado por el alcohol? ¿Qué haría? Allá donde usted está meditando en su cuarto, en frío, como dicen. ¿Qué decido? Si a mí me ofrecen soborno, ¿qué decido? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir si a mí me toca en algún momento decirle que no a una persona que es muy poderosa y que hasta puede correr peligro mi vida? ¿Qué decido? ¿Qué decido? Y aquí hay una historia de un animalito. Él es blanco como la nieve, pero es muy, muy particular la forma de vida de ese animalito. ¿Por qué? Solo se le ve en la nieve, solamente. Es blanquísimo como la nieve. Está ubicado por allá en Europa y en Asia. ¿Sabe cuál es? ¿No? Bueno, menos mal que no sabe. Los cazadores de pieles se aprovechan de una insólita característica de este animalito. Ojo, a él no le ponen trampas, sino que primero investigan dónde vive este animalito. Los cazadores empiezan a buscar dónde vive. Muchas veces entre rocas hay un huequito y por ahí vive. Y entonces los cazadores toman carbón y le ensucian la entrada de carbón en la puerta de la cueva al animalito. Pero esa característica de ellos es que ellos no permiten que su piel se ensucie con nada. Pero eso que ellos tienen es un aprecio a la pureza de su limpieza, de su pelaje. Yo no sé si es que su corazón está tan agradecido con Dios por haberle puesto una piel tan hermosa, pero ellos prefieren no entrar a su cueva cuando son perseguidos y morir. ¿Por qué? Porque encuentran la puerta sucia y para no ensuciarse no entran. Búsquelo, se llama el armiño. Armiño, con ñ. Así se llama ese amiguito que hoy traigo. Y él prefiere morir antes de contaminarse. ¿Usted tiene esa decisión en su corazón? Es un reto. Es un reto. Pero es el llamado que Dios nos está haciendo en este momento. A estar dispuestos a todo antes de contaminarnos con el sistema que está estableciendo el mundo. Daniel en su corazón determinó, decidió no contaminarse y el Señor lo honró. Sus amigos, Ananías, Misael, Azarías, decidieron no arrodillarse, no adorar otro Dios que no fuera Jehová y lo echaron al horno de al horno de fuego.
Y el Señor los honró y los sacó vivos de allí. Daniel decidió no honrar a otro Dios que no fuera su Dios, y lo echaron a la fosa de los leones. ¿Y qué hizo Dios? De allí lo sacó vivo. Y por causa de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías, el nombre de Jehová fue puesto en alto sobre Babilonia en ese tiempo. ¿Por ti el nombre de Dios está siendo puesto en alto? Es una pregunta para retarnos en esta mañana. Y la hago y la atrevo a hacer porque el Señor me la hizo a mí preparando todo esto. Jonathan, ¿tú estás poniendo mi nombre en alto? ¿Estás dispuesto a ser echado al horno de fuego por mí? ¿Estás dispuesto a ser echado a una fosa de leones por mí? ¿A qué estamos dispuestos por Dios? ¿A qué estamos dispuestos? ¿Qué hemos decidido en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Necesita nuestra mente ser renovada, ser cambiada, ser transformada? ¿Necesita nuestro corazón nacer de nuevo? Digámosle al Señor qué es lo que necesitamos. Pidámosle. Es tiempo de que nuestra manera de vivir tenga un giro en nuestra vida. Nos llama el Señor en esta mañana a que seamos cada día más santos, más íntegros. El Señor nos está llamando a que nos determinemos por Él. Para terminar, en Tito capítulo 1 versículos 15 y 16 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. No me está hablando de personas que no conocen a Dios. Probablemente eran personas que conocían a Dios, probablemente personas que se congregaban en una célula, probablemente personas que se congregaban en una iglesia. Decían que conocían a Dios, pero su forma de actuar decía lo contrario. ¿Cómo estamos actuando delante de Dios? Somos unos delante de la iglesia, pero mostramos otra cara cuando no está el líder de la célula, cuando no está el pastor, cuando no están la gente que me conoce de la iglesia. ¿Somos otros? Ya basta de tener una doble vida cristiana. Suficiente. Dios nos está llamando a que seamos íntegros y transparentes. El Señor te dice en esta mañana que Él necesita la manifestación de sus hijos en esta tierra. Mira, hubiese sido fácil al Señor Jesús enviar a sus ángeles para que terminara con su obra, pero nos dio esa tarea a nosotros, constituidos hijos de Dios después de ser destituidos de su gloria. Dios quiere retarte en esta mañana. Ponte de pie, por favor. Que los muchachos de la alabanza nos acompañen por allá arriba. Es tiempo de que tú te determines hoy. Es tiempo de que te determines, que definas en tu corazón si eres frío o eres caliente. Por favor, deja la tibieza. Serás vómito de Dios. Es una palabra fuerte, pero está escrita. Yo no pienso omitirla. Es mejor que seas frío, pero no seas tibio. Pero sería mucho mejor que fueras caliente en el Señor,
que te determinaras por Él en tu corazón, que dijeras allí en tu silla, en tu lugar: Señor, hoy me determino a vivir en integridad delante de ti. Hoy me determino a ser íntegro delante de ti. Hoy me determino a mantener la pureza en mi corazón y en mis manos. Hoy me determino a ser incorruptible. Hoy me determino a que el ambiente, los amigos, el lugar donde trabajo no me corrompa. No importa la ciudad donde yo me vaya, no importa la universidad donde estudie, no importa la oficina donde trabaje. Eso no importa. Yo seré el mismo siempre, como en la iglesia, como en la célula. Así seré con mi familia, así seré con mis compañeros de trabajo, así seré con mis vecinos, con mis amigos. En tus manos está la responsabilidad de que ellos conozcan al Dios que tienes. Mucha gente que le predican a Jesús dicen: yo no creo en los cristianos, porque son muchos cristianos corruptos. Ya estoy aburrido de que digan ese tipo de cosas. Ya estoy cansado de eso. Yo necesito actuar y que con mis actos predique a Cristo. Que con mi forma de ser predique a Cristo. Y te animo para que tú en esta mañana te determines de una vez por todas. Deja de saltar en dos aguas. Deja de jugar para dos bandos. Deja ya la corrupción en tu corazón. Deja ya la corrupción en tu corazón. No permitas más que el sistema decida por ti. No permitas más que la gente decida por ti. Lee la palabra de Dios. Compra las verdades de tu Señor. Decide bien. Decide bien en tu vida. Ya basta. Por favor, ya basta. Sé el hijo que Dios quiere ser, que tú seas. Cumple el propósito, cumple el plan, cumple el llamado que Dios te ha hecho. Tú te mereces eso. Tú te mereces más de lo que el mundo te quiere vender. Nos merecemos mucho más, porque Cristo nos compró con un precio muy alto. No menospreciemos su sangre. Gracias, Señor, porque tú traes santidad a nuestra vida. Levante sus manos. Vamos a orar al Señor. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú con tu sangre preciosa nos limpie, nos purifique, nos santifique. Si quieres, rompe este odre viejo y haz un odre nuevo. Cambia nuestros vestidos, muda nuestros vestidos ahora. Tu palabra ha dicho que si nuestros pecados son como el rojo carmesí, tú los haces más blancos que la nieve. Tú nos haces más blancos que la nieve. Purifícanos en esta mañana, Espíritu Santo, ven. Límpianos y santifícanos en esta mañana con tu sangre, Señor.
Nos determinamos por ti a guardar nuestra santidad, a guardar nuestra pureza. Nos decidimos a no poner cosa inmunda delante de nuestros ojos. Nos proponemos en el corazón no contaminarnos con la comida del Rey. Proponemos en nuestro corazón no ensuciar nuestras manos con corrupción. Por amor a ti, Señor, queremos mostrar que te amamos. Gracias, Señor, por esta mañana tan maravillosa. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú haces en medio de nosotros.